Y antes de nada me gustaría agradecer y felicitar a la Universidad Galileo por esta estupenda iniciativa que creo que es muy importante y además para mí es un placer y un honor también compartir mesa, aunque sea virtual, con tan distinguidos y tan prestigiosos ponentes. Ya he tenido la oportunidad de colaborar con el doctor Castro en algunas actividades y algunos coloquios muy interesantes, pero yo creo que esta es la primera vez que por fin consigo entrar en directo porque se inicia el evento a primera hora de la mañana de allí y bueno, pues espero que esta charla pueda ser de interés. Elegí el tema de la Luna porque creo que es un tema que, bueno, está muy de moda y además es una de mis especialidades, ¿no? Sobre todo asteroides, Tierra, Luna y Marte son mis especialidades. Yo creo que con una Luna y un planeta o dos planetas ya voy más que servido, ¿no? Pero bueno, voy a intentar dar unas pinceladas generales en dos primeras imágenes sobre Galileo, porque Galileo también estuvo trabajando, colaborando con España en su época, y voy a dar una referencia por si estuvieran interesados de un experto en historia de la ciencia español, un catedrático de historia de la ciencia, por si estuvieran interesados en ampliar información. Me voy a centrar en la Luna, intentando exponer cuál es el estado del arte, el estado actual del tema y las perspectivas futuras. La Luna, como bien saben todos ustedes, pues es un objetivo que lo tenemos ahí y continuamente hay que estar actualizando la información. Es decir, este mismo título hace 3 meses pues llevaría unas imágenes diferentes a las que va a llevar ahora porque he tenido que incorporar cosas prácticamente al último momento, ¿no? Entonces espero que estas pinceladas generales, cuando venía para aquí, estaba pensando, digo, ¿qué pensaría Galileo si tuviera toda la información que tenemos ahora sobre nuestro satélite, ¿no? Si supiera que tenemos cartografiadas realmente las estructuras geológicas, sabemos dónde se encuentran los recursos que se llaman ISRU, los recursos que van a ser de importancia para las futuras bases, que sabemos que tiene agua en forma de hielo, que tiene una serie de recursos energéticos, que ha sido importantísima para los orígenes nuestros y también para el origen de la vida, porque ha actuado como un escudo protector. Es decir, tiene muchísimas implicaciones, que va a ser una plataforma para Marte. Es decir, yo venía pensando también cuando venía del instituto, ¿qué pensaría Galileo si tuviera toda esta información, ¿no? Pero bueno, estamos donde estamos y de nuevo reitero mi enhorabuena a los organizadores por esta iniciativa. Bien, esta es la primera imagen que quería poner y la referencia es la del doctor Víctor Navarro Brotons. Es un profesor muy prestigioso de historia de la ciencia, un catedrático español. Y esta referencia del 2001 es un capítulo que publicó específico sobre las relaciones científico-técnicas entre Galileo y España. Él comentaba, obviamente no vamos a tener tiempo de entrar, pero por si quieren tomar la referencia o yo luego se la puedo pasar más completa, él abordaba estos tres aspectos que yo he puesto aquí, ¿no? Los aspectos de la actividad desarrollada en España en el ámbito de la cosmografía, la historia natural, la filosofía natural e ingeniería, que contribuyeron a sentar las bases que harían posible lo que es la revolución científica en general y la obra de Galileo en particular. Él también destaca en estas relaciones de la época entre Galileo y las autoridades científicas y eclesiásticas también, ¿no? De todo tipo, la influencia española en la vida de Galileo, porque obviamente también España influyó en el personaje. Y el tercer aspecto sería la influencia de Galileo en la actividad científica desarrollada en España, que fue también enorme, ¿no? Como lo ha sido a nivel global, ¿no? Yo he podido leer que ha habido contactos a nivel de asesorías científicas, incluso de solicitud de fabricación de telescopios, ¿no? Desde España a Galileo, siguiendo pues las nuevas normas y las nuevas tendencias que en aquel momento estaban dando gracias a este ilustre personaje, ¿no? Sobre todo durante el siglo XVII y primeras décadas del XVIII. Bueno, pues valga esta referencia de Navarro Brotons por si están interesados, ¿no? Y luego he pensado que para hablar de la Luna, pues nada mejor que estas dos imágenes, ¿no? La imagen de la Luna de Galileo,
con estas dos visiones de la Luna, de Siderius Nuncius, del Starry Messenger, del mensajero estelar o de las estrellas, de 1610, ¿no? Por eso, bueno, nos tenemos que fijar en los detalles también de cómo pintaba las zonas oscuras, los cráteres, las zonas más claras. Ahora sabemos que en la Luna, como veremos después, pues estas zonas oscuras y estas zonas claras tienen su importancia estratégica y geoestratégica, yo diría, ¿no? Porque además tienen una composición totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en profundidad y bueno, como veíamos en las imágenes de Galileo, pues nuestro satélite, si está caracterizado por algo, es por su enorme craterización. La craterización de un cuerpo planetario es un índice de su energía y de su vitalidad geológica. De manera que cuando un objeto tiene energía, tiene capacidad de remodelar su superficie. Es decir, es como si rejuveneciera su superficie, como cuando se hace un peeling en la piel, de alguna manera está rejuveneciendo y quitando todas esas huellas del paso del tiempo, ¿no? Lo que ocurre en la Luna es algo muy parecido, es decir, si el objeto tiene energía, tiene capacidad suficiente, tiene vitalidad geológica para remodelar su superficie y que hacer desaparecer todos esos impactos que han venido ocurriendo durante 4.000 millones de años, ¿no? Y bueno, en la Luna vemos que tienen las zonas oscuras, que son unas zonas de bajo albedo, las zonas claras de alto albedo, que tienen una composición distinta. Las zonas oscuras es lo que se llama las tierras bajas o los mares, los mares lunares, eran antiguos mares de lava basáltica, debido a grandes impactos. Y las zonas claras, que es lo que se llaman las tierras altas, que tienen otro tipo de composición. Como veremos más adelante, son otro tipo de rocas que se llaman ANT. Bueno, no hace falta porque desde la geología pues hablamos con esa nomenclatura, pero luego lo puedo aclarar si fuera necesario. Esta la he querido poner también porque parece que fue ayer cuando estábamos organizando el 50 aniversario de la llegada a la Luna y dentro de poco vamos a tener que empezar a organizar. Yo ya animo al doctor Edgar Castro a que lo organice también, pues el 60 aniversario, ¿no? Y tenemos a los tres astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins, y bueno, a partir de ellos, pues como todos saben, a la Luna no solamente se llegó una vez, sino 6 y han sido 12 astronautas los que han estado allí, ¿no? Aquí tenemos una representación de todas estas misiones y las agencias espaciales. Bueno, tenemos China, tenemos Estados Unidos, tenemos la India. Es decir, que la Luna siempre ha sido un objetivo, como vemos aquí, que nunca se ha dejado de lado. Se ha dejado de lado desde el punto de vista de la exploración humana o de enviar seres humanos de nuevo, ¿no? Desde los años 70, pero nunca desde el punto de vista robótico, ¿no? Como vemos aquí, pues la Luna siempre ha sido un objetivo científico interesantísimo, ¿no? Que se ha abierto no solamente a las que eran antes las dos grandes superpotencias, que eran Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, sino que ahora mismo la Luna, el espacio en general, pues se ha abierto a toda la humanidad, como decíamos en algunas charlas previas, ¿no? Y eso pues tiene su representación también a los agentes privados, ¿no? Con otro tipo de connotaciones y de cuestiones que hay que abordar, ¿no? Esta imagen la traigo porque, bueno, este personaje que está aquí en el centro es el profesor Xie y estamos en Lanzarote, en el Geoparque de Lanzarote. Aquí estamos en el interior de un tubo de lava y la traigo porque, bueno, el profesor Xie fue el responsable científico de plantar la primera planta en la Luna, ¿no? De conseguir que germinara la primera planta en la Luna. No vivió mucho tiempo, fue una planta de algodón, pero han sido los primeros, ¿no? Ellos estaban interesados, también están colaborando con nosotros en algunos aspectos y están interesados en saber, pues, cómo desde los sustratos volcánicos es posible cultivar plantas, cultivar alimentos, como se hace en Lanzarote, ¿no? Y bueno, es anecdótico, pero ahora mismo la Luna se está abriendo a la agricultura espacial, a la arquitectura espacial, al derecho espacial, a la ética espacial, a la comunicación, al periodismo espacial, absolutamente a todas las disciplinas, ¿no? Bien, un pequeño resumen del origen de nuestro satélite. Todos los modelos indican que la Luna se formó poco después de lo que fue la acreción de planetesimales que formó los planetas de nuestro sistema solar, por lo menos los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y fue con posterioridad, como vemos aquí en el diagrama de arriba a la izquierda,
un objeto del tamaño de Marte, que bueno, se ha llamado Theia, chocó contra la prototierra, generando pues esta distribución de material fragmentario que quedó orbitando alrededor de nuestro planeta y que también acrecionó finalmente dando lugar a la Luna, ¿no? Este fue el modelo de Canup del año 2012, pero bueno, luego ha habido otros modelos, todos ellos son modelos impactogénicos, ¿no? Son modelos computerizados donde se habla de un gran impactor o de un gran impactor acompañado de otros impactores, ¿no? Eso explica también muchas correlaciones mineralógicas, petrológicas y geoquímicas que hay entre la Luna, incluso isotópicas que hay entre la Luna y la Tierra, ¿no? Otro modelo es el modelo de Hosono de 2019 o el de Rufo, que es anterior, de 2017, donde se habla de varios impactores. El modelo de Hosono de 2019, donde se habla de este océano de magma terrestre, de manera que la Luna desgajó no solo parte de esa corteza o protocorteza del planeta primitivo, sino también parte del manto. Y finalmente el último modelo es el de Kegereis y otros autores, otros colaboradores de hace apenas 2 años, donde también se incide y se profundiza en el modelo impactogénico, cada vez obteniendo más datos y acercándonos más a la realidad, ¿no? Es decir, que la Luna es de alguna manera hija de la Tierra y también es hija del otro objeto que chocó contra nosotros, ¿no? de Theia. Es decir, comparte características composicionales de ambos cuerpos planetarios. La Luna también nos sirve para hacer planetología comparada, obviamente nos ayuda a realizar esta planetología comparada, sobre todo desde el punto de vista de los planetas de tipo terrestre o de tipo telúrico, como son estos que vemos aquí, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Todos ellos tienen su diferenciación. Ya saben ustedes que después de la creación de planetesimales, después de esa unión de partículas cada vez de mayor tamaño, desde los primitivos cóndrulos hasta objetos pues, de tamaño planetario, pues se produjo lo que se llama la diferenciación por densidades, ¿no? De manera que lo más denso se fue hacia el núcleo, generando los núcleos sobre todo de hierro y de níquel, con algo de cobalto y otros elementos, mientras que los mantos permanecieron menos densos, mantos silicatados, y las cortezas mucho más diferenciadas y también cortezas silicatadas. En el caso de la Luna, la Luna tiene una corteza monoplaca, no tiene una tectónica de placas como la terrestre. En nuestro planeta la corteza es una especie de puzzle de placas que están chocando una contra otra, se están separando, se están uniendo, y en estas zonas de borde de placas donde se producen los terremotos y también las erupciones volcánicas, no solo, pero sí los principales. Pero en la Luna, aunque también existen los moonquakes, los lunamotos, sería la traducción en español, pero la Luna es de alguna manera un cuerpo monoplaca. De manera que también existen estos terremotos lunares, estos lunamotos, pero debido sobre todo a la propia contracción y expansión del objeto debido a las diferencias térmicas y a las diferencias en su propia posición en el cosmos, ¿no? Se ha visto que también se pueden detectar esos terremotos, esos lunares, esos lunamotos, cuando objetos meteoroides impactan contra la superficie de la Luna, ¿no? Bien, la Luna también tiene un núcleo metálico, se asume que lo tiene, y además se asume que tiene, como veremos después, también masas metálicas distribuidas en el manto, ¿no? Esta es lo que comentaba recientemente en esta misión del GRAIL, que es un laboratorio bueno, pues de estudio de la gravedad, magnetométrico y gravimétrico. Lo que sí se ha visto aquí en estas zonas en azul, esto es un estudio relativamente reciente, es que, bueno, pues aquí vemos los afloramientos ricos en olivino, que están marcados con estas estrellitas, y luego desde los colores más azules a los más rojos tenemos el espesor cortical, el espesor de la corteza lunar en kilómetros. Vemos que en estas zonas de los impactos tenemos un espesor mucho menor, es decir, que estamos mucho más cerca del manto lunar. Aquí afloraría el manto lunar de manera pues, mucho más somera, más poco profunda que en las otras zonas, mientras que en estas zonas mucho más rojizas es donde tendríamos los máximos espesores corticales. Este es otro descubrimiento relativamente reciente, que es de mayo del 2019, que me gusta
comentar cosas interesantes que se han descubierto recientemente sobre la Luna. Es un artículo que se publicó en un estudio en Geophysical Research Letters, donde hablan de que se han descubierto, aquí, bueno, la prensa lo ha dicho de otra manera, misteriosas masas metálicas en la cara oculta de la Luna, ¿no? Esto, bueno, no tiene nada que ver absolutamente ni con alienígenas ni con cosas así, ¿no? Aunque, bueno, los estudios se han desbocado y han dicho cosas extrañísimas, sino tiene que ver con los procesos de diferenciación de la materia silicatada con respecto a la materia metálica en el manto de la Luna. De hecho, se han propuesto dos hipótesis. Una es que en la gigantesca cuenca de impacto, que es la cuenca de Aitken, que se encuentra en el polo sur de la Luna, esta cuenca fue formada por un objeto de grandes dimensiones. Una de las hipótesis es que este objeto pudo tener una componente metálica muy importante y el objeto penetró incluso, atravesando la corteza y quedando algunos fragmentos en el manto lunar, fragmentos metálicos que se detectan con Gray, ¿no? Y la otra posibilidad es que hubiera una diferenciación petrológica, como en la Tierra, existen líquidos inmiscibles o fluidos inmiscibles, unos más ricos en silicatos y otros más ricos en metales, y que estuviéramos detectando, bueno, por zonas inmiscibles ricas en metales en el manto. Es decir, que por una parte, una hipótesis sería un origen alóctono de estas masas metálicas, mientras que la segunda hipótesis sería pues, un origen autóctono de la propia diferenciación mantélica lunar. Bien, y este es otro descubrimiento mucho más reciente que me ha parecido interesante traer sobre la Luna, y es la detección de un batolito granítico lunar, ¿no? En la zona de Compton-Berkovich, ¿no? Esto es interesante porque siempre se pensaba que no podría haber rocas plutónicas o que era difícil que existieran rocas plutónicas en la Luna, y sin embargo, pues se han detectado anomalías térmicas que están ligadas a la presencia de este batolito, de este plutón granítico, de material ígneo que se ha diferenciado y que se ha enfriado en profundidad, ¿no? Es decir, que no solamente hay basaltos o bueno, las rocas de tipo anortosita, anorita, troctolita en las tierras altas, sino que por debajo de la superficie pues existe una gran masa ígnea de tipo plutónico, como los granitos o rocas similares plutónicas que vemos aquí en la Tierra. Esto es un descubrimiento interesante, ¿no? Porque también asociados a los granitos existen otro tipo de removilizaciones de fluidos, de elementos estratégicos, etcétera, etcétera. Bien, ya entrando en la Luna, como comentaba al principio, la característica principal de la Luna es su craterización. Tiene un altísimo índice de craterización, mucho mayor además en las zonas de la cara oculta lunar. De alguna manera, la Luna ha sido como un gigantesco escudo que también nos ha ayudado a protegernos, ¿no? Y de alguna manera pues existen incluso hipótesis que proponen que dado que la formación de la Luna coincide prácticamente con los primeros datos sobre vida en la Tierra, pues pudo tener algo que ver el que tuviéramos un escudo protector para que en la Tierra hubiera un ambiente superficial un poco más protegido, un poco más tranquilo, donde la vida tuvo más posibilidades de emerger y de diversificarse. Es decir, que de alguna manera la Luna, si esta hipótesis es correcta, pues también tuvo un papel importante en que la vida apareciera y que estuviéramos nosotros aquí, ¿no? Bueno, esta es la cara cercana, la cara oculta de la Luna. Existe una dicotomía lunar, no son exactamente iguales, pero lo que sí vemos es que la caracterización es intensísima y que la Luna no tiene energía para remodelar su superficie, como si ocurre, pues, por ejemplo, en Venus o ha ocurrido en Marte al principio, durante los primeros 1.000 millones de años de su evolución, bueno, ocurre incluso en lunas heladas o ocurre en Plutón, en Titán y en todos aquellos objetos que tienen actividad geodinámica, ¿no? Bien, esta es la Luna tal y como la vemos. Voy a hablar de algunos aspectos. Uno importantísimo es el vulcanismo o volcanismo, los dos términos son correctos. Aquí tenemos las zonas oscuras, que son los mares lunares, los mares de basalto, y las zonas claras, que son las tierras altas. Bien, este es el resumen rápidamente en 3 imágenes de lo que fue la evolución volcánica de nuestro satélite después de la formación de la corteza lunar y de la solidificación de lo que era el océano de magma. Pues impactos de grandes dimensiones produjeron estas grandes cuencas impactogénicas que son las que vemos como las zonas oscuras, ¿no? Los mares, ¿no? Generando enormes cantidades de lo que se llaman brechas. La brecha, desde el punto de vista geológico, es un material fragmentario
y los impact melts, que son los fundidos de impacto, ¿no? El material fundido de impacto. Las cuencas mayores de impacto se rellenaron con estos flujos de lava basáltica, de material oscuro, y se supone que estos basaltos de los mares lunares, mares de lava, se formaron por fusión del manto lunar y fueron emitidos durante un periodo de unos cientos de millones de años. Es decir, que fue algo relativamente rápido, ¿no? Bueno, la actividad volcánica obviamente ha cesado y la Luna es un objeto inerte desde el punto de vista volcánico, ¿no? Pero sí es posible detectar una serie de estructuras geomorfológicas volcánicas que también las vemos en la Tierra, ¿no? Como por ejemplo los frentes de flujos de lava que se extienden pues más de 1.200 kilómetros desde las zonas de emisión en la zona de Mare Imbrium, flujos compuestos, lo que llaman los riles sinuosos, que son estas cosas que vemos aquí. En algunos casos, o en bastantes casos, son tubos de lava, como los que vemos también en la Tierra. Luego al final veremos, nosotros estamos estudiando algunos tubos de lava también, por su importancia en habitabilidad lunar y planetaria. Se han identificado otras estructuras como las terrazas de lava, los cráteres de halos oscuros, los depósitos piroclásticos y, por supuesto, domos y conos de escorias. Aquí tenemos algunos domos, algunos ejemplos de domos como el domo de Gambart, el de Kepler o el de Milichius, ¿no? Es decir, los domos son conjuntos complejos, son fundamentalmente basálticos. Basálticos tienen una composición típica, pues como cualquier basalto que pueda haber en Marte, en la Tierra o en la Luna o en cualquier otro sitio, o en Venus, ¿no? Pues tienen piroxenos, tienen plagioclasas, tienen olivinos, tienen óxidos, es decir, silicatos y óxidos fundamentalmente, ¿no? Y bueno, parecen ser equivalentes a los volcanes en escudo terrestres. Los volcanes en escudo se llaman así porque tienen una morfología con una pendiente muy suave, como el Olympus Mons, ¿no? El monte Olimpo, que a pesar de ser gigantesco, el de Marte, que tiene casi 25 kilómetros de alto, pero tiene una pendiente muy suave porque es un volcán en escudo. Se llaman así porque tienen la forma del escudo de un guerrero, ¿no? Pues los domos tienen también esta peculiaridad, son volcanes en escudo. Y desde el punto de vista de la composición, pues los basaltos de los mares lunares se caracterizan por su naturaleza vesicular, tienen un alto contenido en hierro y magnesio, tienen un contenido bimodal en titanio, están empobrecidos en elementos alcalinos, sodio y potasio fundamentalmente con respecto a los basaltos terrestres, tienen un bajo contenido en sílice y mineralógicamente son similares a los terrestres, aunque obviamente tienen menos agua, ¿no? Aunque se ha visto que también hay agua en la Luna, ahora lo veremos, ¿no? Y bien, la información que tenemos de la composición de la Luna se basa sobre todo en las rocas lunares, en las rocas que trajeron las misiones Apolo, que ya veremos algunos ejemplos, pues trajeron más de 380 kilos de rocas lunares, y también en los meteoritos lunares, lo que se llaman las lunaitas. Precisamente a las rocas de las misiones Apolo, pues se pudo diferenciar dentro de los meteoritos acondríticos, que son meteoritos diferenciados, pues aquellos que proceden de la Luna o que proceden de Marte, ¿no? También hay un tipo de meteoritos marcianos que es lo que se llaman los SNICS, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Aquí tenemos algunas imágenes al microscopio petrográfico de estos minerales que nos permiten a nosotros analizar cómo ha sido el origen de estos minerales, su correlación y a partir de sus relaciones texturales saber cuáles son los que se han formado primero, los que se han formado después y conociendo las propiedades termodinámicas en las que se forma cada mineral, pues de alguna manera reconstruir la historia termodinámica de la Luna en la zona donde se han seleccionado las muestras. Aquí tenemos, por ejemplo, esto de aquí, pues son piroxenos, plagioclasas, con las maclas polisintéticas. Es decir, que aquí tenemos estos son óxidos metálicos, fundamentalmente, magnetitas, cromitas también. Es decir, que para que vean ustedes pues cómo se ven estos minerales al microscopio, muy parecidos o prácticamente idénticos a los terrestres. Este es el otro tipo de rocas de que comentaba, que son típicas de las tierras altas, de las zonas claras, donde tenemos en este triángulo de correlación entre plagioclasa, piroxeno y olivino. Son triángulos que se utilizan frecuentemente en petrología y en geoquímica. En este vértice tendríamos el 100% de plagioclasa y el 90% hasta llegar aquí, el 0%. Aquí tendríamos el 100% de piroxeno y el 100% de olivino. Entonces, haciendo una cuantificación de estos elementos tal y como aparecen en las rocas, pues tenemos distintos tipos de clasificaciones, ¿no? Y bueno, las rocas altas se enmarcan dentro de este tipo de rocas que se llaman ANT, fundamentalmente, rocas de tipo anortosita, norita y troctolita. Bien, aquí tenemos algunas imágenes de las rocas lunares.
traídas por la NASA. Perdón. Aquí tenemos algunos ejemplos de visu de estas rocas. Aquí tenemos brechas feldespáticas, las anortositas, esférulas de impacto. Las esférulas de impacto normalmente son esférulas, son esferas porque se deben a un proceso de vitrificación de alta velocidad. Es decir, el impacto genera una vitrificación del material silicatado y lo que hace el vidrio es crecer tan rápidamente que crece por igual en todas las direcciones del espacio y por eso se forma una esfera, ¿no? Por eso las vibraciones o los enfriamientos muy rápidos dan estructuras, dan este tipo de estructuras de texturas esféricas, ¿no? Basaltos, aglutinados, etcétera, ¿no? Estas son del Apolo 11. Bien, la composición del suelo lunar también la conocemos bastante bien. ¿Qué diría Galileo, como pensaba al principio, como comentaba al principio, si tuviera toda esta información, ¿no? Seguramente estaría participando ahora en la misión Artemisa, ¿no? Si se me permite la broma, ¿no? Pero bueno, una cosa que tenemos que es interesante dentro del regolito o del suelo lunar es esto que vemos aquí, es que tenemos mucho oxígeno, tenemos silicio, hierro, calcio, aluminio, magnesio y otros elementos, ¿no? Es decir, aquí tenemos una comparación entre las rocas de la Tierra en rojo, las de los lowlands, las tierras bajas, los mares lunares, y los highlands, las tierras altas de alto albedo, que estarían en azul, ¿no? Y bueno, es importante porque tenemos que conocer cuáles son los recursos con los que contamos para cuando salgamos al espacio, ¿no? La Luna está relativamente cerca, está a apenas 3 días de viaje, a unos 380.000 kilómetros, pero Marte está mucho más lejos y por eso es muy importante el concepto de ISRU. El concepto de ISRU, que es un concepto de la utilización de recursos in situ, es el acrónimo que se refiere a estos 4 términos, ¿no? Cualquier cosa que queramos enviar al espacio, pues es carísimo enviarlo, cuesta alrededor de $1 millón enviar 1 kilo de lo que sea, de alimentos o de infraestructura, y por eso cualquier material que podamos encontrar allí y que seamos capaces de utilizar, pues para construir pistas de despegue, caminos, carreteras, pistas de aterrizaje, escudos antirradiación, si podemos utilizar el material que hay allí o el cultivo de plantas, el cultivo de alimentos, es de gran relevancia comprender cuáles son esos recursos que disponemos, que son fundamentalmente recursos geológicos, ¿no? Es que es lo que hay, ¿no? Son rocas y minerales, ¿no? Bien, aquí tenemos a Harrison Smith, que hasta el momento el único científico que ha estado en la Luna ha sido un geólogo. Podríamos hacer la broma de decir que el único científico que ha estado y después de él ya no ha vuelto ninguno más, ¿no? Pero bueno, aquí está muestreando un afloramiento de roca coherente, roca dura, y aquí con el martillo de geólogo pues está también tomando muestras, ¿no? Harrison Smith fue el descubridor o co-descubridor de los llamados suelos anaranjados lunares, ¿no? Hay un diálogo que se puede seguir porque está todo en la red, está todo en Internet, en las páginas de historia de la exploración Apolo de NASA, ¿no? Y estos suelos anaranjados lunares que llamaron la atención al geólogo, a Harrison Smith, bueno, pues obviamente son interesantes y resaltan frente al color más gris o más oscuro de los basaltos normales, ¿no? Bien, pues este color es debido sobre todo a los cristales de ilmenita. La ilmenita es un óxido de hierro y de titanio, que es el que proporciona, junto con esférulas de impacto, este color rojo a estos suelos anaranjados lunares, ¿no? Y bueno, como se ha visto, pues estas zonas son recursos o potenciales recursos para la extracción de estos elementos y de otros elementos estratégicos que vienen asociados a la ilmenita. De hecho, está cartografiado, ¿no? Es decir, la sonda Clementina, aquí tenemos los mapas de hierro de la Luna, ¿no? Donde desde 0 en azul hasta 14% el weight percent, por ciento en peso de hierro, vemos cómo en las zonas de los mares es donde se encuentran, en las zonas oscuras, donde se encuentran las máximas concentraciones de hierro, ¿no? Esto se debe a que es en estas zonas precisamente donde se ha producido el enriquecimiento de los suelos anaranjados. Y este es el mapa de Titanio. Si se fijan ustedes, pues coincide prácticamente con el de hierro. Es decir, que si queremos extraer hierro, titanio o otros elementos gregarios asociados a estos minerales, que sabemos aquí en la Tierra que los basaltos ilmeníticos están asociados con otra serie de elementos interesantes, pues tendremos que explorar y tenemos que explotar estas zonas, ¿no?
Dentro de las rocas basálticas lunares, también es importante tener en cuenta que los basaltos no son homogéneos, es decir, hay también una diferenciación composicional, ¿no? Por no ser demasiado exhaustivo, pues hay basaltos de tipo FETI, que son estos, los basaltos ricos en hierro y titanio. Hay otros basaltos que se llaman de tipo CREEP, que es el acrónimo de potasio, tierras raras y fósforo, muy interesantes desde el punto de vista estratégico, todo el tema de las tierras raras. Y luego están todos los basaltos fragmentarios de tipo brechoide como consecuencia de los impactos que han venido ocurriendo durante 4.000 millones de años en la Luna y que no ha habido forma de remodelarse, ¿no? Bien, otro recurso que solamente voy a comentar es el del helio 3, dejado es una especie de impronta energética dejada por el viento solar, un viento sobre todo de hidrógeno y helio. Como la Luna no tiene atmósfera, o la que tiene es prácticamente muy tenue, ¿no? Tiene algo, nada, no podría considerarse casi ni atmósfera, pues ha quedado depositado este hidrógeno y helio en el regolito, incluso hasta impregnando hasta varios metros del regolito. Y algunos autores han propuesto que este helio podría ser un recurso energético en el futuro. Aunque la verdad es que los recursos del ISRU, tal y como se entienden ahora, son recursos para el autoabastecimiento, de alguna manera, o la utilización in situ por las misiones humanas que vayan en el futuro. De momento, pues cualquier tema relacionado con el envío de recursos de la Luna a la Tierra es más ficción que ciencia, ¿no? Bien, aquí hay otro recurso que es muy importante, que es importantísimo, que es el agua, ¿no? Hasta hace pocos años no se sabía que en la Luna existía agua, ¿no? Ahora sabemos que hay tres tipos de agua en la Luna, ¿no? Hay un agua intraformacional en las rocas, primigenia, un agua primitiva, muy antigua, de hace 4.000 millones de años, de cuando se formó, que ha quedado encapsulada y atrapada en las rocas en forma de partes por millón y partes por billón. Existe otro tipo de agua en forma de hielo, obviamente no estoy hablando de agua líquida, que es el agua que han dejado los cometas cuando pasan alrededor de la Luna. Parte de ese hielo cometario cae sobre la superficie lunar y queda atrapado en algunas zonas de cráteres, y luego ese hielo también es un hielo interesante para la habitabilidad lunar, ¿no? Y finalmente se ha descubierto, esto ya es más reciente, un tercer tipo de agua en la Luna, que se podría decir que es actual, ¿no? Un ciclo de agua actual en nuestro satélite, y es que el hidrógeno del viento solar interacciona con el oxígeno de los óxidos y de los silicatos del regolito, y se están formando micropartículas, nanopartículas de hielo actualmente como consecuencia de esa interacción del hidrógeno con el oxígeno. Bien, esta es la cartografía de la abundancia de agua en la Luna. Puede variar, se ha estimado, hasta en 200 partes por millón en un día lunar, y el metro superior del regolito puede contener un total de 1,2 por 10 elevado a 14 gramos de agua como promedio, ¿no?, a escala global. Pero bueno, esto es algo estimativo. Hay zonas que tienen más, como se ha visto, que se ha detectado que son más ricas, ¿no? Bien, rápidamente vamos a adentrarnos ya en el tema del regreso. Hemos visto algo del origen y de la evolución. No sé cómo vamos de tiempo, eh, pero todavía me queda bastante que comentar. Este es el tuit que puso Jim Brinstein en 2019. El tiempo vuela, en relación con la misión Artemisa y el lanzamiento de la misión Artemisa. Ya hay 30 y pico países. El último, si no me equivoco, ha sido Uruguay, el último que ha conseguido integrarse en los acuerdos Artemisa. Esto es muy importante, que la exploración del espacio pues lleve asociados también una serie de acuerdos para, pues para consensuar los códigos de buenas prácticas y para que todo se haga de acuerdo con unos protocolos establecidos, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues algunos países muy importantes no han firmado los acuerdos Artemisa, bueno, desde mi punto de vista como científico, la exploración de la Luna debería ser en beneficio de toda la humanidad e intentar trascender cualquier tema político que pudiera existir, ¿no? Ojalá a estos 36 o 35 países que hay ya, pues se puedan incorporar algunos más muy importantes y que están siendo potencias fundamentales ahora mismo en la exploración del espacio, ¿no? Bien, aquí tenemos lo que se pensaba que era el plan estratégico de Artemisa. Como seguramente saben ustedes por los medios,
pues se ha retrasado, va a haber un retraso de un año, probablemente algo más, ¿no? Pero bueno, esto era lo que se pretendía, que en el 2025 ya tuviéramos ese aterrizaje humano en la Luna. Yo creo que va a ser en el 2026 o tal vez se retrase algo más, no solamente por cuestiones científico-técnicas, sino también por cuestiones geoestratégicas y sociopolíticas, ¿no? Todo afecta en la exploración espacial, desde las pandemias, las guerras, las invasiones, es decir, absolutamente todo está relacionado y el espacio pues no es ajeno a este tipo de conflictos o de contingencias, ¿no? Bien, aquí tenemos, aunque hubo un pequeño retraso, porque se pensaba que el vuelo de Artemis 1, el de prueba, fuera el 29 de agosto de 2022, pues salió en noviembre. El retraso fue pequeño en este caso, pero bueno, aquí tenemos el lanzamiento de Artemisa 1 y bueno, he traído algunas imágenes muy bonitas que son espectaculares desde mi punto de vista. Aquí, pues desde la sonda Orión tenemos pues, nuestro satélite y la Tierra. Aquí tenemos otras imágenes preciosas, yo diría que casi sublimes, ¿no? De nuestro planeta o algunas imágenes de altísima resolución de nuestro satélite, ¿no? Bien, ya existe una tripulación para el sobrevuelo o que va a orbitar alrededor de la Luna. Va a haber también un gateway lunar, una especie de estación espacial internacional alrededor de la Luna que va a servir de soporte. Tenemos una mujer, tenemos un hombre de color, son tres norteamericanos, o sea, tres estadounidenses, perdón, y un canadiense. Y bueno, esta tripulación, si estoy en lo cierto, va a orbitar alrededor de la Luna, pero no va a ser la tripulación, o al menos no está previsto. Puede que haya otros expertos, otros especialistas que sean los que aterricen en nuestro satélite, ¿no? Bien, el proyecto más ambicioso es este, el Moon Village, el pueblo lunar. Es algo más conceptual que de un diseño realmente táctico y estratégico sobre lo que se va a hacer. Pero bueno, sí se pueden ver algunas cosas como la importancia de estos recubrimientos de regolito de los módulos inflables, porque el regolito va a servir como protector frente a la radiación cósmica y también contra los pequeños impactos de meteoroides, ¿no? Las zonas elegidas son las zonas del polo sur de la Luna, son en esta zona enorme de impacto, que es la cuenca de Aitken. Como comentaba al principio, dentro de esta cuenca de impacto se han sobreimpuesto muchos otros impactos. Hay un cráter que es especialmente interesante, que es el cráter Shackleton, aunque no se descarta que pueda ser en otro lugar, pero se han detectado algunas zonas interesantes donde tenemos agua, donde tenemos recursos y tenemos iluminación suficiente que no va a requerir tampoco una energía, un gasto energético por parte de la Tierra. Aquí tenemos una de las zonas que se ha propuesto en la zona del pico o en el borde cerca del cráter Shackleton. Para que se hagan ustedes una idea, este es el cráter Shackleton frente al Gran Cañón del Colorado, ¿no? Y la profundidad de más de 4 kilómetros frente a 1,3 kilómetros, para que vean la envergadura de estos cráteres. Y bueno, aquí en este detalle del cráter Shackleton lo que sí vemos es que, bueno, pues tenemos una iluminación que en algunos casos supera el 70%, lo cual pues vamos a tener que hacer una implementación o un gasto energético adicional, sino que el hecho de tener luz pues va a ser algo ya bastante interesante, ¿no? Se ha visto que en estas zonas pues hay esos recursos de hierro y titanio, hielo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, estos son los Viper, los pequeños rovers de investigación lunar. Estas son las pruebas que se hacen y algunas simulaciones. Y bueno, pues el Viper es el Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Y esto va a estar funcionando en la Luna, si todo va bien, pues dentro de poco tiempo. Y esperemos que nos puedan proporcionar muchísima más información de la que ya disponemos sobre nuestro satélite. Nosotros desde España, esto lo traigo porque me parece interesante, somos un grupo que tampoco es muy grande, pero bueno, las ideas están ahí, ¿no? Y los conceptos científicos también. Y entonces quiero destacar que ya en el año 2005, en febrero de 2005, nosotros codirigimos desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid un proyecto de fin de ingeniería, mi colega el doctor Pedro Villarroy y yo, a un estudiante, a José Luis Fernández Avellán, que se titulaba Estudio del establecimiento de una base semipermanente en la Luna, condiciones y viabilidad de la explotación de sus recursos naturales, ¿no? Y bueno, pues José Luis Fernández, un trabajo fantástico, propuso ya
en el año 2005, hace 19 años, la zona del borde de un cráter. Estos son imágenes de su proyecto de máster y los levantamientos tridimensionales que hizo. Propuso los habitáculos de residencia inflables, incluso algunas metodologías de extracción para hacer minería de superficie. Y yo puedo garantizar que realmente no se ha pasado de moda, ¿no? Hace casi 20 años y no se ha pasado de moda, ¿no? Entonces, bueno, aunque parezca que estamos haciendo ciencia ficción, yo creo que tampoco pasa nada porque en las universidades, yo sé que en la Universidad de Galileo está siendo pionera en muchos de estos aspectos, se promueve y se fomente que los estudiantes hagan ciencia avanzada, ¿no? Realmente esto es ciencia avanzada o ingeniería avanzada, y no es ciencia ficción porque ya se está haciendo desde muchos otros sitios, ¿no? Este es otro proyecto en el que estoy involucrado, estoy codirigiendo una tesis doctoral con un arquitecto para que vean ustedes el tema de la agricultura espacial. La arquitectura espacial es una estudiante, es una arquitecta de la Universidad Politécnica de Valencia, Yasmina Eid Machet, y esta es la base que ella ha diseñado en su proyecto de tesis doctoral de base lunar, y además ha hecho una cosa que yo creo que es muy interesante y es que ha contactado con 28 astronautas, y ellos le han ido aportando también datos sobre cómo piensan ellos, porque cada uno tiene una formación diferente. Hay ingenieros, hay médicos, hay científicos de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo piensan ellos de cómo de amigable debería ser una base lunar, ¿no? Entonces ella lo está incorporando a la estructura arquitectónica de lo que podría ser la base. Bien, otros aspectos, investigaciones que hemos hecho desde España en relación con la Luna, pues hemos hecho simulación de material simulante, de material fabricando material simulante lunar. Aquí tenemos la composición química que hemos analizado de muestras seleccionadas de distintas zonas de las Islas Canarias, del Hierro, de Fuerteventura, de Gran Canaria y de Lanzarote y de Tenerife. Y la hemos comparado, hemos intentado también dopar o quitar material para hacerlo semejante al material lunar, de manera que podamos trabajar de manera de hacer experimentos con esos simulantes de material lunar, pues haciendo una geología avanzada, ¿no? Haciendo una geología hacia la Luna y hacia Marte. Como no podemos trabajar con los meteoritos o con las rocas lunares o marcianas, pues vamos a fabricar un simulante que nos permita emular las condiciones de trabajo, ¿no? Este trabajo lo hicimos en el 2010. Se publicó además en el libro de Volcanic Rock Mechanics. Y este es un trabajo mucho más reciente y ha sido la fabricación del primer simulante lunar, que lo ha hecho también con un estudiante de máster de Fernando Alberquilla, que está trabajando ahora en relación con Marte. Hemos fabricado dos fracciones, una de 65 micras y otra entre 65 y 125 micras, de un simulante. No hay más de 8 o 10 simulantes en todo el mundo y hemos conseguido que este simulante basáltico de Lanzarote, de las Islas Canarias, pues nos ayude, aunque nosotros no fabricamos de manera industrial. Incluso hay empresas que nos han contactado, pero realmente lo queremos sobre todo para aspectos de investigación a pequeña escala, ¿no? Y lo publicamos en Nature Scientific Reports hace un par de años y fue el primer simulante lunar que se asemeja a la zona de Framauro del Apolo 14, ¿no? Y bueno, pues estamos muy orgullosos de este trabajo en relación con la Luna, ¿no? Otro aspecto interesante que hemos hecho también en Lanzarote, donde tenemos un laboratorio extraordinario en cuanto a análogos terrestres. Bueno, pues como bien sabe Edgar y probablemente saben ustedes, pues el tema de los análogos terrestres, los análogos planetarios, son pues dentro de las temáticas de investigación probablemente en el que más he trabajado, ¿no? Aparte de las misiones, ¿no? Y hemos enviado también un pico satélite, un pequeño satélite. Es un proyecto en colaboración con los ingenieros de caminos aquí en Madrid, en la Universidad Politécnica. Hemos enviado al espacio una roca analizada, perfectamente analizada, de la zona de Tao en Lanzarote, para saber cómo se comporta este material en condiciones de espacio. Porque realmente, como comentaba al principio, va a ser este material el que se va a utilizar por los futuros ingenieros en la Luna para construir esas pistas de despegue, aterrizaje, caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo ese material que está orbitando alrededor de la Tierra, ya lleva 2 años, pues se está agrietando, se está fracturando, se está alterando, se están formando esas pátinas de alteración
como consecuencia de la radiación, etcétera, etcétera, ¿no? Para saber cómo se comporta, ¿no? Cómo se fatiga. Bien, este fue el lanzamiento. El 13 de enero del 2022 despegó desde un cohete Falcon 9 de SpaceX y desde Cabo Cañaveral, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo pues nosotros tenemos en Lanzarote y en otra zona de España, la zona de Calatrava, de volcanes de Calatrava, también queremos que sea una zona interesante. Ya hemos probado algunos sensores que están funcionando ahora en Marte en esta zona y, y igualmente en otras zonas se puede abordar. Es decir, que el estudio de los análogos de los laboratorios naturales es ahora mismo un pilar fundamental para las exploraciones espaciales, ¿no? Se puede trabajar en el espacio desde la Tierra, ¿no? Bien, este es el, el mirador del Parque Nacional de Timanfaya, uno de los parques más espectaculares del mundo, que está en Lanzarote. No tiene nada que envidiar pues al archipiélago de Hawái, ¿no? Y aquí hay un programa, que es el programa de instrucción de astronautas, que ya llevamos 6 años participando. Como decía Edgar, pues a mí me honra ser hasta el momento el único científico instructor de astronautas. Ya han pasado por nosotros pues más de 10 astronautas de distintas agencias, no solamente de la Agencia Espacial Europea. Y aquí hay un programa que está dirigido por la Agencia Espacial Europea, por Francesco Sauro y Loredana Bessone, el doctor Francesco Sauro y Loredana Bessone, que se llama PANGAEA, que es el acrónimo de Planetary Analog Geological and Astrobiological Exercise for Astronauts, ¿no? Bueno, aquí tenemos uno de estos rieles sinuosos que veíamos en la Luna, los conos volcánicos alineados, el material basáltico, las coladas, los flujos. Es decir, que podemos hacer pruebas de altísimo nivel de enseñanza, pues desde los más pequeños, desde los niños, de educación, hasta los astronautas, ¿no? La instrucción de astronautas, ¿no? Otro aspecto interesante, ya estoy terminando, es el aspecto de las posibles cuevas lunares. Bueno, recientemente se han descubierto estos skylights. En algunos se ha propuesto que podrían ser hundimientos o colapso de cráteres, pero en otros se ha visto que podrían tener cierta continuidad. Y es importante tener en cuenta que estos tubos de lava podrían ser incluso zonas de refugio o zonas que se complementan a los módulos de habitabilidad inflables que pensamos llevar a la Luna, ¿no? Estos son, por ejemplo, estos skylights, estos hundimientos. En Canarias los llamamos jameos, que es un término guanche, un término canario. Estos hundimientos, estos colapsos que dan vista al interior de lo que sería un tubo de lava. Este sería un tubo de lava en Lanzarote con estos colapsos, que es donde estamos estudiando. De hecho, en el Instituto de Geociencias tenemos un laboratorio en el interior de este tubo de lava en la zona de la Cueva de los Verdes, y tenemos otro laboratorio por debajo del Parque Nacional de Timanfaya con una serie de sensores, bueno, y de equipos. Se está viendo incluso por la deformación de la isla, bueno, muchos otros aspectos, ¿no? Este es el proyecto Tubolán, que está dirigido por la doctora Ana Miller. Esta es la entrada a este tubo de lava que viene desde aquí, desde el volcán de la Corona. Viene el tubo de lava con varias entradas. Y bueno, este es un congreso que tuvo lugar recientemente, el Congreso de Cuevas Planetarias, muy importante, con una participación importantísima de la NASA, donde, bueno, pues estuvimos también destacando la relevancia de Lanzarote, ¿no? Esto es lo que les comentaba a ustedes. Este es en la zona de la Cueva de los Verdes. Nosotros, nuestro instituto tiene un laboratorio. En este laboratorio hemos hecho también pruebas con la instrucción de astronautas. Aquí tenemos a la astronauta italiana Samantha Cristoforetti en una zona, y en esta otra zona, esto no está en la Cueva de los Verdes, sino en otra zona que es una zona subterránea, un laboratorio subterráneo que tenemos en el Parque Nacional de Timanfaya, y este es el astronauta alemán Matthias Maurer. Entonces, bueno, pues la idea es probar, ver cómo será la futura habitabilidad lunar en caso de que se utilicen estas zonas, pues aprovechando estos recursos que nosotros tenemos en la Tierra con los tubos de lava, ¿no? Y bien, bueno, estas son imágenes reales de la instrucción de astronautas de hace unos años. Nosotros estamos aquí en lo que se llama el ground control, el control de tierra, con otro de los instructores, un instructor, Ricardo Pozzobon, el doctor Pozzobon italiano, y bueno, el señor Pedro Duque, que ha sido astronauta y también ministro de Ciencia.
De hecho, estuvo como alumno, entre comillas, en la primera edición del programa antes de que fuera ministro, ¿no? Estas imágenes son imágenes de fotografía de 3 astronautas de la última edición, ¿no? De la edición del año pasado, astronautas de la Agencia Espacial Europea, Thomas Pesquet, o de la NASA o de la JAXA. Es decir, que el año pasado tuvimos 3 astronautas correspondientes a 3 agencias espaciales que se estaban instruyendo en relación con geología y con astrobiología para los futuros trabajos, ¿no? Pero bueno, Artemisa, la Luna a mí me gusta decir que es un puente hacia nuestro pasado porque las rocas están muy bien conservadas, no han sufrido transformaciones como las de la Tierra, porque no ha habido procesos geológicos, pero también la Luna es una plataforma hacia el futuro. De hecho, Artemisa se prepara para Marte y todo lo que se está haciendo en Artemisa en relación con la Luna es algo táctico, por así decirlo, para un programa estratégico de manera temporal que es la futura exploración de Marte, ¿no? Y bueno, no quería terminar sin decir que aparte de Artemisa, pues la Luna se está abriendo absolutamente a todo, que recientemente ha llegado la India, muy cerca del Polo Sur. Dicen que en el Polo Sur, pero realmente ha llegado muy cerca, pero no en el Polo Sur, ¿no? Y con Chandrayaan 3, aquí tenemos el SLIM de hace muy poco tiempo y aquí tenemos Odiseo, ¿no? Que de hace aproximadamente unos días. No quería terminar sin poner o sin actualizar también estas imágenes mucho más recientes, ¿no? Porque 2 naves han llegado a la Luna en el transcurso de un mes. O sea, estamos continuamente actualizando los temas, ¿no? Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Espero que esta conferencia haya sido de interés y sea un barniz general sobre el estado actual de las investigaciones sobre nuestro satélite y también, obviamente, que sirva de tributo para el gran Galileo. Muchas gracias por su atención.